Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro de los Números. Estamos en el capítulo 19 de este hermosísimo libro, el pueblo de Israel que está en camino. Aquí en estos capítulos nos encontramos como en un paréntesis, ¿verdad? Donde recibimos de nuevo algunas indicaciones. Es como un paréntesis litúrgico, cómo el pueblo tiene que vivir, cómo el pueblo debe purificarse. Recordemos que anteriormente nosotros leíamos desde el capítulo 14 principalmente la rebelión de Israel. Había una rebelión de Israel que se rebela contra Dios, sobre todo en sus líderes. Se rebela contra Moisés, contra Aarón. Vienen los castigos, en fin, muchas de estas situaciones en que nos encontramos. Luego también se quiere usurpar el poder religioso de Aarón. De nuevo tenemos castigos, situaciones. Y ahora, desde el capítulo 18 se nos presenta lo ideal, cómo tiene que vivir ese sacerdote y cómo tiene que vivir ese levita. Y son ellos verdaderamente los responsables, ¿verdad?, de la comunidad. Son ellos los que nos tienen que dirigir. Es interesante cómo se está presentando y con mucha fuerza. Incluso le dice que el que va contra esto van a morir directamente. Porque yo he elegido esto, yo los puse delante y ustedes tienen que obedecer. Es más o menos eso lo que nos quiere transmitir la palabra de Dios. Y ahora, en el capítulo 19 nos está hablando de las purificaciones. Cómo nosotros tenemos que prepararnos para esa purificación. Si nosotros fuimos rebeldes desde el capítulo 14, ahora estamos en el capítulo 19, estamos llegando a otro de los elementos y decir, bueno, ustedes se rebelaron, pero ustedes no pueden continuar así. Decíamos en el curso anterior que Dios nos pasa la mano, Dios nos estira, ¿verdad? Y como que está diciendo, les quiero sacar de esa situación pecaminosa. Ustedes no pueden seguir de esta manera. Tienen que levantarse, Peña Capuana. Tienen que mirar siempre hacia adelante, hacia el frente. Bueno, todos estos elementos son fundamentales para que entendamos también nosotros lo que encontramos aquí en este capítulo 19. Esta es un poco la macroestructura de lo que encontramos aquí en el capítulo 19. Vamos a leer cómo se usa ahora, desde el 11, vamos a ir hasta el final, hasta el 22.
aquí encontramos dos elementos, decíamos. Por una parte, habíamos desarrollado la preparación de la vaca roja con las cenizas. Luego, ahora vamos a mirar un poco algunos casos de impureza que va del 11 al 16, y luego la preparación y el uso del agua lustral. El que toque, dice, el cadáver de cualquier humano será impuro durante 7 días. Ahora te vienen casos bien concretos, porque después nos quiere decir, ¿qué es esto del agua lustral? Ya sabíamos, ¿verdad?, que el agua lustral, ya hemos explicado un poco, es para lustrar, purificar, sacar de esa situación pecaminosa en que se encontró esa persona. Y aquí te está diciendo, el que toque el cadáver de cualquier ser humano será impuro durante 7 días. Imagínense entonces todo lo que es la muerte para ellos significa impureza total. 7 días. Y claro, porque la muerte pues es lo último, ¿verdad?, que nos puede pasar. Eso es lo peor que nos puede pasar, el morir, el dejar de existir, ¿verdad? La existencia. Este es el gran misterio, ¿verdad? Y ante este gran misterio ellos dicen, bueno, se encuentran así, dice, bueno, esto verdaderamente es el acabose, porque es así, ¿verdad? La muerte es el acabose. Y entonces uno queda impuro durante 7 días. El tercero y el 7º día se purificará con el agua lustral. Debe purificarse con el agua lustral. Decíamos nosotros que esta es una forma un poco mágica que estaba viniendo de los cananeos, una influencia de los cananeos. Y será puro después, ¿verdad?, de ser purificado, de lavarse, de bañarse. Y si no se purifica el 3er día y el 7º día, no será puro. O sea, aquí, como diciendo, ¿es o no es puro? ¿Se bañó o no se bañó? ¿Se lavó o no se lavó? O sea, aquí no hay tutía, aquí no hay perdón en este sentido. Sí o sí ya puedo mantener. Si no hiciste, y no sos puro. O sea, mi hijo de Yapoila Yapona. Este es el sentido entonces de una exigencia total que te está diciendo. Primero te dice, ¿por qué Pío no se queda nomás con la primera parte? Se purificará con el agua lustral y será puro, punto. ¿Verdad? Con eso uno ya sabe, ¿verdad?, que tiene que purificarse el 3er y el 7º día. No, quiere acentuarte y te dice, pero atención, si no se purifica el 3er y el 7º día, no será puro. Te vuelve, en una forma negativa, te vuelve a recalcar, a subrayar. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto, y no se purifique, mancha la morada del Señor. Este es el problema para ellos principalmente. El que es impuro está manchando la morada del Señor. El que es impuro está manchando la morada del Señor. Todo lo que es impureza, todo lo que es pecado, entonces está manchando lo sagrado. Esta es una forma muy linda, ¿verdad?, de presentarnos y de decirnos que nosotros también hacemos una relectura para el Nuevo Testamento. Y nosotros así también lo entendemos, ¿verdad? Jesús mismo en un momento cuando dice que le da el pan, ¿verdad?, a Judas, dice que en ese pan también estaba entrando el mismo diablo. En ese pan estaba comiendo su misma condenación, decía, ¿verdad? Bueno, eso es una relectura de esto. Es como decir, aquello que es tan puro y aquello que es tan sagrado, sin embargo, yo le estoy banalizando. Y esa ya es la forma como nosotros mismos estamos comiendo nuestra propia condenación. San Pablo también lo vuelve a repetir. Se dan cuenta que son repeticiones, pero desde circunstancias y de tiempos diversos, que los varios autores sagrados vuelven a decirnos, porque la esencia es aquí la sacralidad. El que entra, dice, el que ha tocado un cuerpo de un hombre y no se purifica, entonces está manchando la morada del Señor y será excluido de Israel. Aquí más aún es el castigo, ¿verdad? Porque aquí el Antiguo Testamento te pone como una exigencia tan grande y después te vuelve a recalcar y te está diciendo, si es que vos no haces eso, si vos te enseñas botado, si vos seguís de la misma manera y estás haciendo una cuestión sacrílega, le decimos nosotros, justamente por eso, de los sagrados, sacrílegos, somos sacrílegos. Entonces dice, si continúas así, si sos así, entonces serás excluido de Israel.
como no ha sido rociado con el agua lustral, permanece impuro, su impureza todavía está sobre él. Te vuelvo a insistir entonces el aspecto del agua lustral. Si es que no ha sido purificado, rociado con el agua lustral, entonces continuará con esa impureza que quedará aún sobre él. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Esta es la iglesia de Santa María in Vallicella en Roma, conocida como Chiesa Nuova. Fue fundada por San Felipe Neri, a quien la iglesia recuerda cada 26 de mayo. Ese día acuden allí cientos de peregrinos a rezar ante los restos del santo que impulsó la catequesis en la ciudad eterna. Dentro del complejo están las habitaciones de San Felipe Neri, auténticas reliquias de la vida del santo, aunque este año permanecieron cerradas. Las habitaciones son un lugar muy importante. En ellas están todos los recuerdos de San Felipe Neri. Todas las personas vienen con gran alegría a visitarlas. Lamentablemente este año tuvimos que cerrarlas, ya que los pasillos para llegar a ellas son muy estrechos y quisimos evitar grandes aglomeraciones. También se cancelaron las grandes misas y para ingresar a la iglesia sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla, gel desinfectante y se cuidaron las distancias interpersonales entre los peregrinos. Otra de las costumbres que fueron canceladas es el tradicional almuerzo de los pobres. Tuvimos que renunciar al almuerzo de los pobres que cada año hacemos en el patio de los Naranjos de nuestro convento. En él participaban muchísimos pobres. Ellos son servidos por nuestra comunidad, no solo por los padres, también por los laicos que participan en la comunidad del oratorio. Es un gran momento de fiesta. También se recuerda a San Felipe Neri por impulsar la ruta de las 7 iglesias de Roma, que inició él solo y a la que cada año se fueron sumando miles de personas. Desde los años 90 hago todo el recorrido que hacía San Felipe Neri. Él lo hacía en 2 días, claramente partiendo desde aquí, desde su casa. Recorría San Pedro, San Pablo y las otras 5 iglesias. Conmigo vienen algunos amigos y en cada lugar recordamos la potencialidad del lugar. En medio de los actuales momentos difíciles, muchas personas acudieron a rezar ante los restos de San Felipe Neri para pedir su intención ante problemas de la vida. Durante su vida, él se acercó a los problemas de las personas, a las dificultades de la vida, llevando la luz de Dios en medio de los dramas y las dificultades. En Roma se le conoce como Pippo Bono, Pippo, Felipe, Bono, ya que era muy bueno. Y seguramente entre las múltiples intenciones por las que los peregrinos rezaron ante sus restos está el fin de la pandemia. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe. entregamos nuestro amor. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en el Antiguo Testamento y estamos reflexionando el capítulo 19, leyendo este caso bien concreto, ¿verdad? Y para eso tenemos la cuestión del uso del agua lustral, que se hacía, ¿verdad? Para preparar con la ceniza de la vaca roja, decíamos nosotros. Esta ley, nos dice en el versículo 14 del 19, que se aplicará cuando un hombre muera en una carpa. Todos los que entren en la carpa y todos los que se encuentren en ella serán impuros durante 7 días.
la muerte, ¿verdad? Cómo es considerada la impureza total, ¿verdad? Entonces los que vivan en esa carpa, los que se encuentren con ella, los que hayan estado en ella, serán impuros, ¿verdad? Entonces como el coronavirus más o menos, ¿eh? ¿Y qué beberé poco y mía bebé? Entonces ya, pegue, te jogue, ella pogue, mira que a ver si no tenés, si no estás contagiado, ¿verdad? Es la impureza, es la muerte, ¿verdad? Como la muerte entonces se está considerando aquí como el contagio peor que puede existir. No la muerte como tal, ¿verdad? El deceso como tal, sino que aquí la muerte en un sentido teológico está queriendo decir todo aquello que nos lleva a nosotros a la muerte. Porque yo puedo estar vivo y coleando, pero sin embargo estoy muerto. Soy un cadáver ambulante, como se dice, un cadáver andante, un cadáver que camina, porque estoy muerto espiritualmente en mi relación con Dios. Entonces uno se vuelve impuro, todavía está impuro si no ha recibido ese lavado con el agua lustral. Esta es la ley que se aplicará cuando un hombre muere en una carpa. Todos los que entren en la carpa y todos los que se encuentren con ella serán impuros durante 7 días. También será impuro todo recipiente cuya abertura no haya sido cubierta con una tapa ajustada a él. Imagínense, hasta los recipientes que están ahí en la carpa o lo que sea. Incluso si estaba abierto ese recipiente, si no estaba bien cerrado, que esté bien ajustado. No, algo no, tiene que estar bien ajustado ese recipiente, tiene que tener una tapa, su tapa real, bien ajustado por dentro. Imagínense entonces todo este sentido. Por eso decíamos, tiene también un poco algo de mágico esto, ¿verdad? Viene de las culturas cananeas. Será impuro entonces todo recipiente cuya abertura no haya sido cubierta con una tapa ajustada a él. Y tiene que estar bien ajustada esa tapa a él. Y cualquiera que toque en campo abierto a una persona que fue asesinada, en campo abierto, o el campo yo lo encuentro, o murió también naturalmente, ojo, guataina y corazón pererejo, pum, o manó, tuvo coronavirus, pum, se cayó y se murió. O también si encuentra huesos humanos o una tumba, será impuro durante 7 días. Todo lo que es la muerte, entonces se dan cuenta cómo te vuelve impuro. Entonces ellos, en su reflexión teológica, aquí no es tanto la tumba, el muerto, o sea, vean. Y es entonces lo que te llega, ¿verdad? Te llega a lo más profundo, vos te encontrás con el muerto, con ese que llegó al final de su vida, se murió, que está ahí. Y entonces esto te vuelve impuro, ¿verdad? Es una cuestión muy antropológica. Es como ese yeguarúa lleva, el muerto. ¿Qué pasó aquí? Se murió. ¿Qué pasó, verdad? Te choca, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hasta en la televisión suelen pasar, ¿verdad? Asesinatos, o si no, accidentes, ¿verdad? O uno pasa ahí por la ruta y le ve ahí tendido en el asfalto, muerto, ¿verdad? Entonces te choca, ¿verdad? Quiere decir que somos nosotros, ¿verdad? Es el aspecto humano, antropológico aquí. Eso es lo que ellos están mirando, ¿verdad? Y esto sería también hasta casi como un aspecto psicológico, como uno, con ese purificarse, procura restablecerse de nuevo ante una situación de muerte que te llega, que te deja su influencia. Me encuentro con un muerto, me encuentro con una tumba, ¿verdad? Todo esto a mí me impresiona, podemos decir. Entonces el agua lustral es también un rito, como nosotros vamos de a poquito recuperando el sentido de la vida, el sentido de aquello que Dios en su gracia nos ha regalado y que es esencial. Porque la muerte entonces ya en Boyeguarú, ¿verdad? Entonces será impuro. Para aquel que es impuro, se tomará un poco de ceniza de la víctima quemada para la purificación y se la mezclará con agua viva dentro de un recipiente. Se la mezclará de la ceniza. Luego una persona pura tomará un ramillete de hisopo, lo sumergerá en el agua y rociará la carpa.
las vasijas y las personas que estuvieron allí o que tocaron los huesos, la persona asesinada o que murió de muerte natural o la tumba. Es lo que nosotros hasta ahora, ¿verdad?, hacemos. Si se das cuenta, cada uno de nosotros tiene que darse cuenta, percibir que el aspecto ritual es esencial porque nosotros somos personas simbólicas, seres simbólicos, decíamos. Esta es la purificación con el hisopo, incluso igualito así como nosotros hacemos hasta hoy en día, ¿verdad? El agua, ¿verdad?, que se bendice. Hoy en día incluso se pone la sal y bueno, cada una de estas cosas que tienen su simbología. Pero lo importante es que nosotros entendamos el signo. No podemos quedarnos en el aspecto mágico, porque también este es un elemento un poco delicado, porque yo puedo hacer, no sé, los sacramentales, decíamos nosotros, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento estamos hablando sobre estas situaciones o sobre estos casos, ¿verdad?, del aspecto de los ritos, el aspecto de los signos, la simbología, que son elementos fundamentales. Pero si nosotros quedamos simplemente en el aspecto mágico, en el aspecto, el agua, la sal, etcétera, etcétera, entonces, ciertamente que no llegamos a lo esencial de lo que te quiere transmitir ese rito. Muchas veces, muchos quieren negar, y sobre todo las sectas, los protestantes, quieren negar el aspecto ritual. Y sin embargo, nosotros no podemos negar el aspecto ritual. Ellos quieren aceptar, por ejemplo, algunas cositas de un aspecto ritual, ¿verdad? Algunas cositas. El reunirse o estar juntos, no sé qué cosa, y ahí, pero eso no es, ese no es todo. El hombre es desde un signo que yo te hago así, es rito. Todo es rito de nosotros. Hasta levantarnos cada mañana y cepillarnos los dientes, hasta ese es un rito que nosotros hacemos todos los días. O sea, tenemos ciertas repeticiones que nos ayudan a nosotros, ¿verdad?, a sentirnos bien. Te toma una ducha, ese es un rito, y así sucesivamente. Entonces, cada una de las cosas que nosotros realizamos. Ahora, el sentido profundo que le damos a cada rito es lo esencial, y a eso es donde nosotros tenemos que llegar, porque estos son, en todo caso, ritos religiosos que tienen también una función específica para llevarnos hacia un buen camino, llevarnos hacia la felicidad, llevarnos hacia una sanación espiritual. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demos
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Sonrisa. Hay gente buena en esta tierra que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. Yo le quiero dar las gracias, con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esta gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta lo que tiene da para ayudar al resto. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias, con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Son estudiantes y empleados, son campesinos y empresarios, fieles consagrados, abuelos, padres abnegados, son santos de lo cotidiano. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias, con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias, con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Hay gente buena en este mundo, siguen a Jesús. Es más que buena. Queridos amigos, volvemos con Yarañé, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre este capítulo 19 de las cenizas de la vaca roja y la purificación del impuro. Vamos a mirar un poco, si observamos este texto, estas aguas preparadas con las cenizas de la vaca roja
son usadas ritualmente con aspersión sobre aquellos que tienen contacto, decíamos recién, con cadáveres, huesos o sepulcros. Una de las impurezas en que puede caer el fiel. Esto es una de las impurezas, ¿verdad? Uno se encuentra, como decíamos hace rato, con un muerto. ¿Y qué le vas a hacer? Lo mano ella bota. Pero el sentido aquí que ellos le están dando es de la impureza. El color rojizo de la vaca, de la que deben sacarse las cenizas, evoca la sangre, principio de vida para preservar de la muerte y también con un poder purificador, santificador, de acuerdo al contexto bíblico. Aquí entonces estamos respondiendo a una de las preguntas que desde hace rato nosotros teníamos ya por dentro y cada uno nos estábamos preguntando y diciendo ¿por qué una vaca roja? ¿Por qué no es una vaca negra? ¿Por qué no es una vaca no sé de qué color blanca? ¿Por qué tiene que ser una vaca roja? Bueno, entonces en primer lugar por esta significancia, ¿verdad?, del color rojo. Primero, que significa el color rojizo, evoca la sangre. Primer elemento, evoca la sangre. La sangre, elemento vital. La sangre que significa la vida. Siempre, siempre la sangre, sobre todo en la cultura oriental y en la Biblia, recuerden esto y no se olviden más, la sangre significa la vida, la vida. Entonces, cuando estoy trayendo una vaca roja, estoy pensando también en ese color rojo de lo que significa la vida, en primer lugar, la sangre. Segundo, es el principio, como decíamos, de la vida que preserva de la muerte. Principio de vida que preserva la muerte. La sangre, que significaba la vida, por lo tanto el rojo, que significa la vida, por eso, porque está representando a esa sangre, y al mismo tiempo la sangre que está significando a la vida y que preserva de la muerte. Atención a esto, y esto es para subrayar. La vida con la sangre que preserva de la muerte. Preserva de la muerte. Por eso es que me encontré con un muerto. Me encontré con una tumba. Me encontré con un cadáver. Todo me deja impuro, ¿verdad? O sea, es lo que a mí me deja esa influencia negativa, lleva esa negatividad que puede entrar dentro de mí al encontrarme ante la muerte, ante palpar la muerte, el dolor. Entonces, ante esta situación me encuentro absolutamente, me estoy encontrando impuro. Como sacerdote, ¿verdad? Uno muchas veces se encuentra con la muerte, de esta manera, ¿verdad? No porque yo me haya muerto, ya haya resucitado, ¿verdad? No, sino que uno va y atiende a las personas, ¿verdad? Incluso algunas personas que en ese momento en el cual uno está rezando o se encuentra con ese enfermo, en ese momento, por ejemplo, se está muriendo y entonces uno se encuentra con la misma muerte. Y qué diferente que es, yo por lo menos eso noto, qué diferente que es una persona que está todavía luchando, ¿verdad? Está luchando por la vida. Vos le ves ahí, ¿verdad? Está luchando todavía, está ahí. Sea donde sea, terapia intensiva o donde vos quieras, ¿verdad? Está luchando por la vida. Pero después, en ese mismo momento en que se murió, ¿verdad? Pasaron 2-3 minutos, por decirlo así. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia, verdad? Ese cuerpo, ¿verdad? Ese que contiene la vida. Lo que significa entonces la vida. ¿Cómo cambia el rostro? ¿Cómo cambia el cuerpo de por sí, verdad? ¿Verdad? Porque ya no existe vida. Entonces este llamado, ¿verdad? O esto que nosotros encontramos aquí a través de este llamado que nos hace el autor sagrado, nos está indicando, ciertamente con un aspecto un poco mágico, decíamos, ¿verdad? Las cenizas de la vaca roja, con la que se prepara el agua lustral, con la que uno va a ser purificado en síntesis contra la muerte, contra la muerte. Por eso es que nos está diciendo que evoca la sangre y después nos dice que es un principio de vida y sobre todo es para preservar de la muerte
Y también con un poder purificador y santificador. Porque aquí entonces nosotros nos sentimos purificados y santificados. Es la gracia, es la fuerza de la purificación. Necesitamos pues recobrarnos, necesitamos, ¿verdad? Es como que uno vuelve a entrar en sintonía, por lo menos psicológica. Y eso yo les puedo decir, y seguramente que a ustedes también muchas veces les pasó. Como yo les digo, por mi función o por mi ministerio sacerdotal, muchas veces me encuentro mucho más directamente con la muerte. Así también como seguramente los médicos continuamente que se encuentran, ¿verdad? Con ese enfermo que padece y que después llega también a la muerte, ¿verdad? Y ahí en ese momento sería interesante hablar un poco, ¿verdad? Con algún médico, con algún doctor, verdaderamente creyente también y que entienda de esto, ¿verdad? Entienda lo que es la vida de por sí, ¿verdad? Porque hoy hay un pecha y bueno, uno más desenchufante, listo, ya jómago ahí, ¿verdad? Entonces, gran sentido no le dan a la vida, ¿verdad? Entonces lo entienden simplemente como una profesión y no como un ministerio, porque también esta es una vocación, ¿verdad? Una vocación, la de curar el alma, la de ayudar a esa persona, ¿verdad? Ante el dolor y el sufrimiento, a encontrarse con algo que hay más allá de nuestra propia existencia, Bueno, aquí entonces por eso todo esto del agua lustral sirve para purificarse, dice el poder purificador y santificador, de acuerdo al contexto bíblico, porque siempre el contexto bíblico nos habla de la sangre como vida, como principio de vida, y sobre todo también del agua, del bañarse, todo esto como ayudarnos a purificarnos, siempre nos lava, y la sangre que nos preserva también de la misma muerte. Las cenizas también eran preparadas con algunas ramas consideradas medicinales en el Antiguo Testamento. Eso lo vemos en el capítulo 19, versículo 6, que nos dice: entonces el sacerdote tomará un trozo de madera de cedro, un ramillete de hisopo y una cinta de púrpura roja y los arrojará en el fuego donde se queme la vaca, es decir, ahí, y se queda toda con la ceniza. Interesante, la misma naturaleza que entra entonces. El animal, el color rojo, esa carne que se está quemando, pero después dice que pone un trozo de madera de cedro, también un ramillete de hisopo y una cinta de púrpura roja, Entonces, aquí se pone esta madera porque era considerada también maderas medicinales en el Antiguo Oriente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, te entregamos nuestro amor. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papa Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás, porque conmigo estás. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Que mi dolor y mi aflicción, aunque mis angustias no me dejen cantar, yo no temeré. No, yo no temeré. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Oh. Aunque yo esté en el valle del dolor
de la enfermedad o de la tempestad, yo no temeré. No, yo no temeré. Porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Y pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Queridos amigos, seguimos reflexionando en Ñandeyara y Antiguo Testamento sobre el capítulo 19 del libro de los Números. La finalidad del texto que nosotros leemos en este capítulo 19, desde el versículo 11 que llega hasta el 22, nos habla principalmente con la intención de comunicar la importancia de la pureza ritual del pueblo. Pureza ritual del pueblo. Esta es la importancia. El aspecto del rito es muy importante para la relación y la comunicación que nosotros tenemos que tener dentro de nuestra sociedad. Nosotros tenemos, como yo le estaba diciendo, muchos ritos, y estos ritos son importantes y esenciales dentro de nuestra comunidad. Por ejemplo, es un rito que yo me vaya y te pase la mano, que nos saludemos. Este es un rito, es un rito. Y si vos llegás y, por ejemplo, no saludás, está un grupo aquí, yo llego ahí y no le saludo, ese es un rito, ese es un rito. ¿Y qué dice la gente? ¿Viste en el aspecto social? Qué soberbio que es este que llega ahí, que ni te mira, ¿viste? Y estos son ritos, Y viste que los ritos entonces son elementales y fundamentales dentro de toda convivencia humana. Yo aquí les pongo un pequeño ejemplo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, y a mí me costó muchísimo esta cuestión del coronavirus, ¿verdad? Y hasta ahora a muchos nos cuesta que uno llega, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Y le abrazamos a esa persona o le pasamos la mano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Entonces nos saludamos, sea el que sea, ¿verdad? No es que llegamos ahí, hola, ¿qué tal? Nos cuesta un saludo al estilo japonés, ya nos cuesta. O los jóvenes al comienzo, sobre todo, yo veía, dice, ahora tenemos que saludarnos de una manera diferente. ¿Y qué hacían? Y el pie, ¿verdad? Que pum, pum, con el pie, así como una patadita que se da entre los zapatos. Después, entonces fue cambiando con el codo. ¿Qué tal? Ahí, el codo con el codo. O si no, así, puño con puño. En fin. Pero esos ritos ahora van entrando, ¿se dan cuenta? Eso van entrando ahora y más o menos ya nos vamos acostumbrando. Entonces, ya poma ahí se ve, ¿verdad? Pero al comienzo nuestros ritos eran diferentes. Cambian muchas situaciones. Bueno, aquí entonces, eso es lo que nos está queriendo decir, ¿verdad? Los ritos justamente tienen una finalidad de comunicarnos la importancia de esta pureza ritual, Y a través de estos ritos entonces nosotros estamos entrando en sintonía, Porque yo puedo ir y encontrarme con una persona, aña que entiende bella, y buenos días le digo, y ya está. Pero sin embargo, esa no es nuestra cultura. Y entonces la gente ya piensa, ¿verdad? Porque nuestro chip es el problema. Entonces dice, a la cuenta, ¿por qué esta persona no me pasa la mano? ¿O por qué esta persona no es capaz de abrazarme o de darme un beso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de este ritual. Y esta es la importancia. Así como aquí, en este caso, es de la pureza ritual, en este caso.
Pues yo le estoy haciendo con otras comparaciones para que entendamos. ¿Por qué? Porque todos los ritos también nos ayudan psicológicamente a nosotros, nos ayudan a nosotros en esa relación, en esa intercomunicación, porque nosotros decíamos que nosotros somos seres que conviven y toda nuestra religión también está apuntando hacia la comunidad. Mientras que los sacerdotes y levitas cuidan de la pureza y santidad, ¿verdad?, del santuario, porque esta es la misión específica de ellos, todos los fieles tienen la responsabilidad de cuidar la pureza y santidad de la comunidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, la pureza, por una parte, y la santidad del santuario. Santidad del santuario y la pureza son los sacerdotes y los levitas. Ellos están encargados y tienen que hacerlo. Pero ahora, entonces atendamos esto y sepamos, es decir, que no es que al laico o a las otras tribus se le está dejando de lado directamente y ustedes no tienen nada que ver con el aspecto ritual o con el aspecto del santuario o con el aspecto, mejor diríamos, con el aspecto religioso. No le está dejando de lado. No, porque sabemos bien que aquí los dos elementos se deben conjugar. Por una parte, los que están al frente de la comunidad, que son los sacerdotes y los levitas. Pero por otra parte, recordemos que estando aquí, este grupo que maneja, que lleva adelante la institución, que nos ayudan a vivir como comunidad, justamente nos están ayudando también ¿para qué? Para que esta comunidad que no se acerca al santuario o no hace los ritos dentro del santuario, no se acercan al altar, no tocan los utensilios del altar, etcétera, etcétera. Sin embargo, tienen otra manera de participación. Y ellos están con la responsabilidad de curar la pureza y de cuidar la santidad de la comunidad. Pureza y santidad de la comunidad. Bueno, queridos amigos, esto me parece muy interesante, esto me parece uno de los elementos esenciales que estamos encontrando nosotros aquí en este capítulo 19 que nos está hablando, ¿verdad?, de toda esta pureza, de cómo tiene que ser. En el versículo 18 nos decía, luego una persona pura tomará un ramillete de hisopo, lo sumergirá en el agua y rociará la carpa, decíamos, ¿verdad? Las vasijas, las personas que estuvieron allí, que tocaron, o los huesos, o la persona asesinada o que murió de muerte natural, o esa misma tumba, que tocó esa tumba. La persona pura rociará a la impura el tercero y el séptimo día. Tercero y séptimo día, 2 veces ya pone. Y al séptimo lo habrá purificado. Esta última lavará su ropa y se bañará con agua y al atardecer será pura. Esto también es interesante, el mismo que le está purificando con el agua, con el hisopo, ¿verdad?, del agua lustral, después él también se vuelve impuro hasta la tarde, tiene que bañarse, tiene que lavar sus ropas, dice. Si alguien que ha incurrido en impureza deja de purificarse, será excluido de la asamblea. Es de nuevo una fortaleza aquí. ¿Por qué? Porque hay que cuidar siempre la pureza. Ellos están mirando mucho la pureza de la comunidad. Pero atención, cuando hablamos también, yo insisto mucho, de la pureza de la comunidad, no es simplemente el ser limpio, sino que en todo lo que está significando una respuesta a Dios en cuanto a un compromiso hacia la comunidad. Esto significa la verdadera pureza. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volveremos mañana con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.